Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La Navidad celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret, cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, la Iglesia tradicional ha pretendido revestir a la Virgen María de la gloria de Jesús de Nazaret, su Hijo, lo cual es imposible, pues ella no puede hacer la obra de Dios. Jesús fue concebido inmaculado, permanece virgen perpetuamente, porque como Dios no tiene pecado ni tiene necesidad de mujer. Es el único intercesor entre Dios y los hombres. Escúchalo bien, único. Así dice la palabra, y único es uno nomás. Y ascendió a los cielos al lugar de su trono. Son los méritos que tiene Cristo y que se los quieren dar a la Virgen María. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 68, versos 18 y 21. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Mira que aquí nos habla Dios a través de David y dice que subiste a lo alto, o sea, así como nuestro Señor Jesucristo bajó de Dios, volvió después de la muerte, volvió a tomar su vida y subió a los cielos. Y dice que cautivaste la cautividad, o sea, apresó el cautiverio del pecado para darnos libertad. Tomaste dones para los hombres, o sea, nos facultó a través de la gracia de toda obra de bien. Para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, o sea que también nosotros habíamos sido rebeldes y Él nos concedió su gracia. Y ya Dios quiere decir que nos participa de la naturaleza de Dios por su Santo Espíritu. Acuérdate que Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Naturaleza divina en todas sus obras de rectitud y de justicia. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, o sea, de los pecadores que no han querido recibir su gracia. La testa cabelluda del que camina en sus pecados, porque es una locura rebelarse contra Dios. ¿Quién podrá contra Dios? Si el diablo es el enemigo más poderoso que tiene el mundo, y la palabra enseña que ya nuestro Señor Jesucristo lo venció y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hombre será que pueda irse contra Dios? Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 64 y 62. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Tremendo, mira lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Dice que hay algunos de vosotros que no creen, porque es cierto, la iglesia está llena supuestamente de creyentes, pero hay unos que viven aún de la incredulidad, aún tienen muchas dudas en el corazón. ¿Por qué? Porque sencillamente no estudian la Biblia. Y como no estudian, pues realmente no conocen a Dios. Por eso se les presenta dudas y tiempos de incredulidad.
Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Acuérdate que Él es el principio y el fin. Y el Señor sabe todas las cosas, aún conoce a todos los hombres. Entonces cuestiona Él mismo, dice, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, Dios da testimonio de su ascensión. Y Él dice que Él vuelve a donde estaba primero. ¿En dónde estaba primero Jesús? Él era el Verbo de Dios y estaba con Dios en su trono. Y entonces desafiaba a la gente a ver qué harían de verlo subir otra vez al cielo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 17 y 18. Después de la resurrección, Jesús se aparece a María Magdalena. Escúchalo bien. Una vez resucitó, se le apareció a una de sus discípulas, a María Magdalena. Acuérdate que solo Jesús tuvo resurrección. La Virgen María no habla nada la Escritura de la resurrección de ella. De allí que todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, Él dio testimonio y precisamente por eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque son gentes que vieron y dejaron escrito para que todo el mundo sepa que fue verdad. Por eso dice aquí la palabra, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mira, entonces aquí está el testimonio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que no pasa con la Virgen María, ella no habla nada de ascensión. Dice aquí que Jesús le dijo a María Magdalena, que lo vio precisamente en ese momento de resurrección. Dice, no me toques, porque ella en ese momento estaba a su lado, lo estaba viendo. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. O sea, vaya donde están mis discípulos que son hermanos en mí, pertenecemos todos a la familia de Dios y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, mi Padre y a vuestro Padre. Mira, porque así como Él fue la imagen y semejanza de Dios, la imagen del Dios invisible, nosotros en Cristo también participamos de la misma imagen y semejanza de Él. De allí que Dios sea nuestro Padre. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Lo que nunca jamás pasó con la Virgen María. ¿Quién vio a la Virgen María después de que resucitara después de muerta o que subiera al cielo? Nadie. El Evangelio no cuenta nada al respecto. Entonces dice, y que Él, o sea, Jesús le había dicho estas cosas a María Magdalena. O sea, precisamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 4 del verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta parte sí que me gusta y es bien importante que la entiendas. Dice aquí el Señor a través de la carta a los Hebreos, dice, por tanto, por todo lo que es nuestro Señor Jesucristo y toda su obra, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que volvió a su lugar de origen, volvió a su trono, volvió a Dios. Jesús, el Hijo de Dios,
Entonces la palabra nos invita a que retengamos nuestra profesión, o sea, que guardemos y conservemos nuestra vida cristiana. Y dice profesión porque la Biblia es un libro de estudio, por favor. Verifica siempre lo que te hablan en el nombre del Señor. Acuérdate que es una profesión en Cristo y nosotros debemos de saber la verdad del Evangelio, porque de esa misma verdad tenemos que aprender a hablar. Por eso te invito a que no te limites a escuchar y anotar versículos bíblicos, sino que también comprueba si es cierto lo que te hablan. Mira, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si algo tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros, es que Él tiene compasión de nuestras debilidades. Y precisamente a través de su Santo Espíritu es que alcanzamos poder, fortaleza y dominio propio sobre esas debilidades. Cuando la Biblia habla que la Virgen María es fortaleza de los que creen en ella. Jamás. Porque a pesar de que la pregonan como Dios en la iglesia tradicional, la gente sigue en sus debilidades, sigue en sus pecados. Escúchalo bien, por favor. Dice, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso mismo Él nos puede librar de la tentación. ¿En dónde dice las Sagradas Escrituras que la Virgen María libra de la tentación? Por ninguna parte. Vuelvo y te digo, de allí que todos son pecadores. No tienen manera de que el Señor los redima de sus pecados, los justifique y los santifique. Entonces por eso fue que nuestro Señor Jesucristo participó en nuestra semejanza para vencer precisamente las debilidades y la tentación y para librarnos del pecado. Por eso dice, pero sin pecado. O sea, fue inmaculado. Entonces la palabra nos invita, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que a través de Cristo recibamos facultad, poder y dominio propio sobre nuestras debilidades para vencer las tentaciones, para alcanzar la misericordia de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hallar fortaleza en Dios, poder en Dios para las debilidades, para el oportuno socorro. O sea, esto Dios le habla a las personas que son conscientes cuando obran mal y le quieren confesar a Dios sus pecados y le quieren pedir a Él la gracia en ese deseo de cambiar. Entonces ahí es donde Dios, que conoce el corazón, ve que verdaderamente esta persona está arrepentida y le da la gracia en poder, en dominio propio, para que de allí en adelante esa persona venza los pecados. Esa es la gracia del Señor. Y yo deseo con todo mi corazón, como digo cada día, que el Señor, cada vez que escuches, te llene de gracia, te llene de fe, te llene de entendimiento, te llene de conocimiento de Él, para que asimismo la vida cristiana se te haga más fácil, para que asimismo goces del poder de Dios sobre los malos deseos, sobre las malas pasiones, sobre los malos placeres, sobre la vanidad de la vida. Amén, amén y amén.